Bueno, ¿cómo están por acá de nuevo? Lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de aparato urinario. ¿Sí? Vamos a ver las principales diferencias entre los riñones de las distintas especies. Vamos a empezar por el bovino. Recuerden que no los agrupamos como rumiantes, ya que los riñones de los bovinos son diferentes a los de los pequeños rumiantes. En el caso de los bovinos, ¿se acuerdan que los riñones están polilobulados por fuera? O sea, externamente podemos ver cada uno de los lóbulos, separados por fisuras. Y también internamente se aprecia esa división. Los riñones del bovino son asimétricos, el izquierdo es más pesado que el derecho es más elíptico y el izquierdo es más piramidal. ¿Qué vamos a tener en el interior del riñón? Vamos a tener unas estructuras que se denominan cálices mayores y menores. ¿tá? Y también vamos a tener la pelvis renal, que como les mencioné hoy, la pelvis renal era como el embudo que llevaba la orina hacia el uréter, o sea, es el origen dilatado del uréter. Hay libros que mencionan que los bovinos no tienen pelvis renal, eso ya está comprobado que está mal, sí tienen pelvis renal, ¿bien? ¿Ven estas pequeñas como copitas que se ven? Bueno, estos son los cálices menores. Como vimos, los riñones de los bovinos eran bien polilobulados, y acá podemos ver uno de los lóbulos. Acá podemos ver la médula y la corteza, ¿bien? Acá vemos la papila, ¿se acuerdan que en el extremo de la papila teníamos la zona cribiforme, los conductos de donde vas a drenar la orina hacia la pelvis? El tema es que como en los otros riñones eran unilobulado por dentro, como podemos ver en un perro, todo drena directamente a esta zona que sería la pelvis renal. En estos riñones, al tener esos lóbulos todos separados, tenemos que poner unas dilataciones más pequeñas que ayuden a colectar la orina. Y estos son los cálices. ¿tá? Estas estructuras son los cálices. Tenemos cálices menores, que son las copitas pequeñitas que vemos acá, que van a terminar drenando hacia este y este, que son los cálices mayores. Entonces tenemos los cálices menores, que son estos pequeñitos, y son varios, o sea, uno para cada uno de estos lóbulos, ¿ven? Y después tenemos los cálices mayores, que son la unión de esos menores. La unión de ambos cálices mayores es lo que se denomina pelvis renal. Y luego de la pelvis renal viene el uréter. Tenemos otro trabajo también que nos muestra esta unión, que se llama pelvis renal. Acá vemos en un corte, que lo podemos ver la próxima semana, en la disección del órgano fresco. Eso les pedimos que traigan riñones frescos para poder ver estas diferencias, esta coloración. Acá vemos la corteza, la médula, la papila, que esta va a drenar acá, que esto es uno de los cálices menores. ¿Bien? Todo este espacio, toda esta cavidad que da sostén a la pelvis renal y a los vasos, y tiene tejido adiposo, recuerden que es el seno renal. ¿Bien? En cuanto a la topografía y la ubicación, como les dije, lo vamos a ver con más precisión más adelante. Los dejo, pero no se los vamos a preguntar ahora en este parcial. Sí, recuerden siempre que el riñón derecho es más craneal que el riñón izquierdo. Y en el caso de los rumiantes, debido al rumen, lo que sucede es que el riñón izquierdo se desplaza hacia la derecha del plano mediano. Quedan prácticamente uno detrás del otro. El extremo craneal del riñón izquierdo queda casi en contacto con el extremo caudal del riñón derecho. En el caso de los ovinos, los riñones son unipapilares por fuera, externamente, y unipapilares también internamente. Como todas las papilas están unidas, decimos que se forma lo que es la cresta renal.
También tiene lo que se llaman recesos de la pelvis, ahora se los voy a mostrar en otra foto. Y bueno, eso sucede lo mismo que pasaba en el bovino, ¿sí? El riñón izquierdo es desplazado hacia la derecha por el estómago. Acá podemos ver un corte de un riñón de ovino, que también van a tener la semana que viene, ya esto también se consigue en carnicería, ¿no? Tenemos la corteza, tenemos la médula renal, ¿bien? Después vamos a tener esto, que es la pelvis renal, y esto que se mete acá en la médula, esos son los recesos, lo que se llaman recesos de la pelvis. Pueden verlos acá, estos son moldes, se inyectan resinas, se dejan secar y bueno, luego se pueden obtener moldes de la pelvis, ¿no? Bien, estos son los recesos de la pelvis. Los recesos de la pelvis nos permiten dentro de todo poder ver la lobulación del riñón, ¿no? Aunque es un riñón de tipo unilobulado, estos recesos se van metiendo entre los lóbulos, ¿sí? En el caso del caprino, ¿sabes? Los riñones son iguales a los del bovino, a los del ovino, no vamos a ver muchas diferencias. También lo mismo, ven el desplazamiento que les decía hoy. Acá vemos bien en el límite entre corteza y médula. Podemos ver lo que son las arterias arqueadas o arcuatas. Acá vemos la pelvis renal, en este espacio acá que es la pelvis renal, el seno renal, el uréter. Y acá tenemos lo que es la arteria renal. En el caso del suino, el suino es el que yo les digo que es el riñón más parecido al del humano. Externamente es unipapilar o unilobulado, pero internamente es multipapilar. Podemos apreciar esa división internamente. Entonces, ¿qué va a tener? Al igual que el bovino, va a tener cálices. Va a tener cálices menores, en el extremo de cada una de esas papilas, que se van a formar dos cálices mayores, los cuales se van a unir para formar la pelvis renal. Y de ahí, el uréter. ¿Bien? Los riñones del cerdo son ovalados y son aplanados dorsoventralmente. No tienen la forma que podemos ver en un ovino o en un canino, que es más grandecito, sino que son más bien achataditos. Ven en un molde también acá, cómo se ven los cálices menores. Ahí se ven claritos, ¿sí? En el caso del cerdo, no hay un riñón más craneal al otro, sino que están los dos a la misma altura, y no toma contacto con el hígado, el riñón derecho. En el caso del equino, los riñones del equino son asimétricos, tienen forma diferente uno del otro. El derecho tiene más forma de corazón, se dice que es cordiforme, y el izquierdo forma de J. Ahora vamos a ver lo que tienen estos que se llaman recesos terminales, que los tiene el equino. También tiene cresta renal, porque todas las papilas están unidas, ¿bien? Y tiene unas pequeñas glándulas mucosas en la pelvis. Si podemos ver acá un corte, acá tenemos lo que es la corteza, la médula, las arterias arqueadas o arcuatas en el límite, y acá vemos bien la forma de J que tiene el riñón. Esto es la pelvis del equino, ¿sí? La pelvis del equino tiene estos recesos hacia los lados que acompañan la forma que tiene el riñón. Ven, acá tenemos la pelvis y acá tenemos estos recesos que van a acompañar la forma del riñón. Estos recesos se llaman recesos terminales. ¿Bien? Recesos terminales. Bueno, la topografía se las dejo, pero no vamos a entrometernos yo en esto. Acá tenemos también otro esquema con los dos riñones. Este es el riñón derecho, cordiforme, y este es el riñón izquierdo con su forma de J. Como el derecho está más craneal que el izquierdo, ¿no? Y si toma contacto con el hígado, con el proceso caudado del lóbulo caudado.
Podemos ver bien cómo está cubierto por esta cápsula adiposa y bien en la zona lumbar. Estas diferencias son, ustedes no importa en este momento que las conozcan, ¿ah? Que emiten unas ramas antes, o sea, son diferencias muy pequeñas, no es relevante. Vamos al canino. Los riñones del canino son muy parecidos a los de los pequeños rumiantes, muy parecidos a los de un ovino, por ejemplo. Son unilobulados, externa e internamente. Acá tenemos la corteza, la médula, las arterias arcuatas. Acá vemos la pelvis, y el seno renal. Acá podemos ver el ilio renal, donde entran y salen las distintas estructuras. Acá vemos que al igual que tenía el ovino, el caprino, la pelvis tiene esos pequeños recesos. ¿Cómo podemos diferenciar un riñón de ovino de un riñón de canino? Bueno, las vénulas esas superficiales, se llamaban vénulas estrelladas, en el caso del canino son muy visibles, y en el ovino no. Pero ¿qué pasa? Luego de un ratito de quitarlos del animal, esas vénulas estrelladas ya dejan de ser visibles, así que el diagnóstico entre un riñón de ovino y uno de canino en las mesadas donde lo tenemos es muy difícil de reconocer, ¿sí? Acá vemos la pelvis, vemos esos recesos, cómo se van metiendo, ¿sí? ¿Ven ahí? Ven los recesos de la pelvis renal y el uréter. Acá también, en el caso del canino, el riñón derecho también va a tomar contacto con el hígado, ¿sí? Acá vemos la cápsula adiposa y la cápsula fibrosa. ¿Cómo podemos encontrarlo? Tenemos que abrir bien las paredes del abdomen. Ya les dije que topografía lo vamos a mencionar más adelante. En el caso del felino, los riñones son muy diferentes a los del canino, son bastante grandes para lo que es el tamaño de un gato, son unilobulados, eso sí, externa e internamente. Su color es diferente, tiene un color marrón, así, pero en el animal adulto se torna más amarillento por el acúmulo de gotas lipídicas. Eso es normal en el gato. Otra diferencia que podemos ver en lo que es el gato es que tiene unas venas capsulares muy desarrolladas, que no veíamos en otras especies. Esto como dato extra, en el conejo los riñones son muy similares al riñón del ovino. En las aves, los riñones están subdivididos en 3 lóbulos. No mucho. En lo que son los cetáceos, vamos a ver un delfín, una ballena, ven cómo se mantiene la lobulación externa e internamente, es muy marcada, ¿ven? Tenemos acá en el museo algunas muestras de riñón de delfín y de ballena, así que pueden llegar a verlas en el práctico la próxima semana. En el elefante también, ven cómo es polilobulado. Y bueno, en sí, resumiendo, cada especie tiene sus características. Tienen que recordar siempre si es uni o multipapilar, externa o internamente, ¿bien? En el equino, recuerden, tanto externa como internamente es unipapilar. El derecho es cordiforme, el izquierdo tiene forma de J. Y en la pelvis encontrábamos esos recesos terminales en forma de T que acompañan la forma del riñón. En el caso del canino, los riñones son unipapilares externa e internamente y tiene recesos en la pelvis. El felino también son unipapilares y también tiene recesos de la pelvis. En el bovino tenemos que son multipapilares externa e internamente y tienen los cálices. En el ovino, es como el canino, unipapilar externa e internamente y tienen los recesos de la pelvis, en el caprino igual. Y en el caso del suino son unipapilares externamente, multipapilares internamente, entonces tienen cálices
renales. Acá tienen una foto, un esquema de los distintos riñones, está con estas partes para recordar. Uno de un perro, uno de un cerdo, pequeño rumiante, de un equino y de un bovino, ¿sí? Acá una pequeña pregunta de autoevaluación. Si recuerdan que especie doméstica tiene recesos terminales en la pelvis. No la van a poder contestar ahora, estoy hablando sola. Defina seno renal. Y bueno, y qué estructuras están señaladas con la A y con la B. Estas son algunas de las preguntas típicas que usábamos en los parciales, en los exámenes, antes de la pandemia. Bueno, ahora imágenes así como esta señalando distintas estructuras sí van a encontrar en el parcial, pero las preguntas van a ser más múltiple opción, verdadero o falso y justifique. No van a ser este tipo de preguntas, solo van a tener 2 preguntas abiertas. Que alguna puede ser similar a esto, ¿no? ¿Qué especie doméstica tiene recesos terminales en la pelvis y qué son? Defina seno renal y qué estructuras aloja. Ese tipo de preguntas abiertas, son preguntas abiertas cortas, no es un tema, no es hábleme de riñón. Bueno, tienen algunas de las referencias que pueden ver, y bueno, cualquier cosa como siempre, nos pueden preguntar lo que necesiten.